Madre mía, la que se armó. Todavía hoy, cuando lo pienso, me parece mentira. Todo estalló ese día en el despacho de Carlos, en el piso 50, con esa vista tan ridículamente perfecta de Madrid. Yo estaba allí, delante de su escritorio impoluto, con el corazón bombeándome en las sienes, la boca seca de la rabia contenida. Él me miraba con esa expresión suya de no entiendo qué pasa, pero seguro que lo arreglo con dinero. Y yo solo podía pensar, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible que este hombre, este millonario con un ego del tamaño de la Gran Vía, me haya puesto en esta situación? Todo había empezado semanas antes, o quizás meses, ya ni sé. Mi memoria es un desastre para las fechas cuando estoy bajo presión. El caso es que yo era la nueva, María, la chica de la limpieza. Llegué a trabajar a ese rascacielos imponente en el barrio de Salamanca, con mi carrito, mis productos y la misma dignidad que pondría al limpiar un hospital o la escalera de mi bloque en Carabanchel. Carlos Harper, entonces lo llamábamos Señor Harper. Claro, era el dueño de todo aquello, el heredero de un imperio de inversiones, un hombre que parecía sacado de una revista, de esas que yo no leía. Para él, yo era solo un fantasma que mantenía su mundo impecable. O eso creía yo. La primera vez que realmente me notó, bueno, no fue un notar, fue una interrupción, como si yo fuera una mancha en su mármol perfecto. Me lo contó Ana, otra de las chicas de mantenimiento, que había estado allí desde el principio. Una mañana Carlos bajó temprano, lo cual era rarísimo en él, y me encontró a mí de rodillas en el salón, dándole a una mancha de café que no salía ni a la de 3. Él tosió, esperando mi reacción, y yo, que ya había lidiado con tipos así, solo levanté la vista un segundo y solté. «Buenos días, señor Harper». Y volví a lo mío. Ana me dijo que se quedó con la boca abierta. Yo no esperaba nada más. Para mí, él era un cliente más, aunque con un ático que valía lo que no está escrito. Y un mármol importado de Italia, me espetó después, como si yo fuera a entender de eso. ¿Quiere que lo friegue en italiano o con español le vale? Le solté, sin pensar. La verdad es que a veces mi boca iba más rápida que mi cerebro, sobre todo cuando me sentía incómoda. Esa fue la primera de muchas veces. Él, el gran Carlos, acostumbrado a que lo adularan como si fuera un actor de cine, se encontró con una empleada que lo trataba como un mueble más, o peor, como una lámpara de pie. Le encantaba decir que su penthouse había salido en revistas. ¿Y qué?, le dije yo. Un suelo sucio es un suelo sucio, sea en una revista o en un sótano de Carabanchel. Me reí. Él, para mi sorpresa, soltó una carcajada de verdad. Dijo que le gustaba mi franqueza. ¿Mi franqueza? No, mi cansancio. Estaba cansada de la gente que cree que el mundo gira a su alrededor. Luego llegó la invitación, esa que todavía me provoca un escalofrío al recordarla. Mañana hay un evento de caridad en un hotel de 5 estrellas, música en vivo, gente importante, champán de lujo. Me encantaría que me acompañaras, como mi cita. Señor Harper, le dije, dejando el cepillo de limpiar y poniéndome de pie. No soy un accesorio para lucir en fiestas, y un champán caro sigue siendo agua con burbujas al final del día. Me negué sin pestañear, cogí mi cubo y me fui, como si nada. Él, por lo que me contaron después, se quedó allí congelado. Se rumoreó que nadie le había dicho no en su vida. ¡Qué bien! Yo no era nadie. Los días siguientes fueron extraños. Sentía que me observaba. Era esa sensación de tener a alguien mirando por encima del hombro, como cuando sabes que el jefe está cerca. Pero no era por el trabajo, era diferente.
Lo encontré una tarde en la biblioteca, con la espalda hacia mí, ordenando libros que seguro costaban más que mi sueldo de un año, pero yo los trataba como los de la biblioteca de mi barrio. ¿De verdad crees que soy el tipo de hombre del que deberías mantenerte alejada? Me soltó, como si estuviéramos en una película. Ni me giré. Señor Harper, es usted exactamente el tipo de hombre por el que cruzo la acera para evitar. ¡Auk! Eso dolió, o al menos así sonó en mi cabeza. Él se rió, un poco sorprendido. Eso fue directo al corazón. Finalmente me giré, con un libro de filosofía que él nunca había tocado en mis manos. No era para el corazón, era para el ego. La diferencia es que el corazón se cuida, el ego se desinfla. Se quedó callado pero sonriendo. «Tienes una respuesta para todo, ¿verdad?», me preguntó. «Tengo una respuesta honesta para todo. Eso es diferente». Y así estábamos, un tira y afloja constante. Yo, mientras tanto, seguía con mi vida. Mi madre. Ella era y es mi prioridad. Trabajar día y noche para que tuviera lo mejor, aunque ese mejor significara 2 trabajos y estudiar de noche. El turno en el ático, luego el autobús a Carabanchel, un cambio rápido y el turno en la cafetería. Y las noches, esas noches eternas en la universidad local de negocios, soñando con el día en que pudiera tener un solo trabajo y llevar una vida un poco más tranquila. A veces me encontraba chequeando el móvil con angustia, esperando las noticias del hospital. Ella, mi madre, que luchaba con una enfermedad que nos estaba vaciando los bolsillos, pero no el espíritu. ¿Qué habría hecho sin ella? Pues bien, un día o quizás una semana después de eso, mi jefe, este Carlos tan peculiar, empezó a aparecer por todas partes. Lo veía bajar del bus a la misma hora que yo, como si casualmente fuera a tomar un café. Me preguntaba por mi madre. Hasta me ofreció llevarme en coche. A mí. Una vez me dijo, «¿Tu madre? ¿Ella está bien?». Y yo, que no quería hablar de mis problemas, le dije, «Sí, está bien. Tenemos que irnos, el trabajo no espera». Me di cuenta de que su curiosidad no era la de siempre, la del tipo que está aburrido. Era algo más, no sé. Se le veía preocupado, o al menos eso me pareció. A ver, un momento. Necesito hacer una pausa aquí. Todo esto, esta situación con Carlos, era en realidad una locura. ¿En serio? ¿Un heredero millonario, acostumbrado a tener todo, que de repente se obsesiona con una chica que limpia? En mi barrio, en Carabanchel, habríamos dicho que se le había ido la cabeza, que el dinero le había quemado el cerebro. Pero, ¿y si no? ¿Y si era precisamente porque era tan inusual que era real? No sé. Mi madre, que siempre ha sido de esas personas con una sabiduría práctica, me decía, cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, suele no serlo. Y este Carlos, con todo lo que representaba, era demasiado diferente, demasiado inusual. Me generaba una confusión que me descolocaba. En fin, volvamos a lo nuestro. El caso es que el tipo era insistente. Empecé a notarlo más. A sus ojos les faltaba el brillo del aburrimiento. Una tarde, después de mi turno en el ático, lo vi esperándome discretamente a unas manzanas del edificio. Me siguió. No de una forma espeluznante, sino como, no sé, como un detective algo torpe. Cogí 2 autobuses hasta el barrio de Vallecas, entré en mi portal y media hora después salí con mi uniforme de camarera. Lo vi parado en la calle, asimilando lo que veía. 2 trabajos, sí, 2. Pero no paró ahí. Luego supe que también descubrió que estudiaba por la noche. Me preguntaba cómo un hombre tan desconectado de la realidad podía siquiera entender mi mundo. Luego, lo de mi madre. Recuerdo ese jueves.
Salí del trabajo con el alma en un puño. Los médicos del hospital de Vallecas me habían dado malas noticias. Carlos me siguió otra vez. Me vio en el pasillo del hospital hablando con una enfermera, las lágrimas corriéndome por la cara. Él, que no sabía lo que era una preocupación real, supongo que sintió algo. Me lo imagino ahora, con su mundo de lujos, viendo mi mundo de hospitales y angustia. Y ahí fue cuando la lió. 2 semanas después, un toque seco en la puerta de mi despacho. Mi despacho. Su voz. Necesitamos hablar, señor Harper. Él, con cara de sorpresa, hizo como que estaba ocupado con sus papeles. Claro, pase, tome asiento. Yo entré, cerré la puerta y me quedé de pie, con los brazos cruzados. Mi madre había recibido una llamada del hospital. Un benefactor anónimo había pagado todas sus facturas médicas. Me llevó 2 días de averiguaciones, 2 días de sentir esa punzada de la vergüenza, de la impotencia, de la rabia, hasta que supe que había sido él. Usted pagó las facturas de mi madre, le dije. No fue una pregunta, fue una acusación. No sé de qué me habla, soltó, intentando mantener la compostura. Como si fuera tonta, me acerqué a su escritorio. No me mienta, el hospital me lo dijo, y a mí me costó un poco, pero lo descubrí. Él suspiró, dándose por vencido. ¿Y qué? Necesitabas ayuda y yo ayudé. Mi corazón ardía. El problema, puse las manos sobre su escritorio, inclinándome hacia él. Es que yo no pedí su ayuda. Y sobre todo, no pedí su compasión. No fue compasión, fue... ¿Qué fue? Lo interrumpí. ¿Caridad? ¿Una inversión para impresionarme? ¿Qué quiere exactamente de mí, señor Harper? Se quedó mudo. Por primera vez el gran Carlos Harper no tenía una respuesta. Yo solo vi que estabas pasando un mal momento y decidió arreglar mi vida con dinero. Lo corté, dando un paso atrás. Exactamente como le dije que hacen hombres como usted. María, espera, no. Levanté una mano. No lo entiende, ¿verdad? Yo trabajo duro, estudio de noche, cuido a mi madre y estoy orgullosa de eso. Estoy orgullosa de poder mantener a mi familia con mi propio esfuerzo. Y usted vino y pisoteó todo eso. Se levantó, de verdad confundido. Yo solo intentaba ayudar. No, señor Harper, usted intentaba sentirse importante. Quería ser el héroe que salva a la chica pobre. Negué con la cabeza. Eso no es ayuda, eso es ego disfrazado de amabilidad. Sentí una punzada de tristeza por él, al verlo tan perdido, tan desubicado. Por primera vez en su vida, el gran heredero se sentía pequeño. No pequeño en riqueza, sino pequeño como persona. María, yo... Se detuvo buscando las palabras. Lo siento, no lo pensé así. No, no pensó en absoluto. Pero mi tono ya no era de rabia, era de decepción. ¿Sabe la diferencia entre ayudar y controlar, señor Harper? Él negó con la cabeza. Ayudar es preguntar qué necesita la persona. Controlar es decidir por ellos. Nos quedamos en silencio. Me di cuenta de que por primera vez se estaba mirando a sí mismo de verdad. Si de verdad quiere probar que ha cambiado, le dije, yéndome hacia la puerta, pruébelo con acciones, no con cheques. Salí dejándolo solo. Los 3 días siguientes, sus palabras, mi reto, me persiguieron. Con acciones, no con cheques. Pensaba en eso. La verdad es que no sabía si me alegraba o me preocupaba. ¿Un hombre así podía cambiar? Mis experiencias con hombres y con la vida en general me decían que no. La gente es como es. Pero en el fondo, una parte pequeña, insignificante, de mí quería creerle.
¿Y si de verdad? No, no me iba a hacer ilusiones. Mi vida ya era suficientemente complicada. Un jueves por la mañana, Carlos hizo algo que me dejó patidifusa. Apareció en la oficina vestido con vaqueros y una camiseta, sin su reloj de 50.000 euros, sin su traje italiano. Se le veía desorientado. Hoy he cogido el metro, dijo, con una mezcla de orgullo infantil y agotamiento. El metro, él, el que solo se movía en coche con chofer, en un taxi si era muy urgente, o en su helicóptero privado. Lo miré con los ojos como platos. Él empezó a contar su odisea. El torno, la tarjeta, el tío que lo llamó turista, y que era José, el de seguridad, me lo confirmó después, riéndose a carcajadas. El vagón lleno, la señora que le dijo que parecía un pingüino intentando volar. Y yo por primera vez me reí con él. Una risa de verdad, no de esas irónicas mías. ¿Ha desayunado, señor Harper? Le pregunté, todavía con la risa en los labios. No, mi cocinero normalmente se encarga de eso, pero hoy quería intentar ser normal. Me di cuenta de que se refería a sí mismo. Venga, le enseñaré dónde conseguir un café decente por aquí. Lo llevé a la cafetería de Jorge, un griego cascarrabias pero con un corazón de oro, a un par de manzanas, mesas de plástico, menú escrito a mano en una pizarra, un bar de gente normal, oficinistas, enfermeras, estudiantes, la clase de sitio donde Carlos Harper no había puesto un pie en su vida. 2 cafés, 2 magdalenas de arándanos, George, le dije a Jorge. María, mi niña. ¿Quién es el chaval? Un amigo que está aprendiendo a vivir en el mundo real, le contesté, arrastrándolo a una mesa. Carlos miraba todo fascinado, como si estuviera en un safari. Así que de verdad cogió el metro, le dije. De verdad, respondió, sonriendo. ¿Y sabe qué? Fue terrible, pero también interesante. ¿Interesante cómo? Pues descubrí que hay un mundo entero funcionando mientras yo estoy metido en mi ático. Jorge nos trajo los cafés. ¿Cuánto es? Preguntó Carlos. 450, dijo Jorge. Él casi se atraganta. No por el precio, sino porque seguro era el café más barato de su vida. Y estaba buenísimo. Señor Harper, le dije mirándolo fijamente, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Sabe cocinar? Se rió avergonzado. Sé pedir comida a domicilio. Eso no cuenta. Negué con la cabeza. ¿Y poner la lavadora? Tengo un servicio de lavandería que viene y lo recoge. ¿Limpiar la casa mientras usted trabaja en ella? Me apoyé la barbilla en la mano, pensativa. Señor Harper, usted es básicamente un niño grande con una tarjeta de crédito ilimitada. Oye, protestó él riendo, eso ha sido duro. Ha sido honesto. Esa es la diferencia importante. Me terminé mi café. ¿De verdad quiere cambiar? Quiero. Entonces, venga a mi casa esta noche. Casi se le cae la taza. ¿A tu casa? Le voy a enseñar a cocinar, le dije, levantándome. Y no, no es una cita romántica. Es una clase básica de supervivencia para adultos. A las 7 en punto, estaba él en la puerta de mi piso en Carabanchel, con un ramo de flores que seguro compró en la floristería de la esquina. Cuando abrí la puerta, en vaqueros y camiseta con estampado de gato, sentí que se le desdibujaba la sonrisa. «Flores», le dije, levantando una ceja. Es de buena educación traer flores cuando se visita la casa de una dama. Señor Harper, esto es una clase de cocina, no una cita.
Pero le cogí las flores, sonriendo. Gracias, son bonitas. Mi piso era pequeño, pero acogedor. Muebles sencillos, fotos familiares en las paredes, libros amontonados por todas partes. Él se quedó mirando todo, como si hubiera entrado en otro planeta. ¿Tu madre está bien?, me preguntó al ver la foto de mi abuela en una mesita. Mejor, gracias. Está en casa de mi tía esta noche. Dijo que no quería estorbar en mi misión de civilizar al millonario. Se rió. Su madre me conoce. Mi madre lo sabe todo. Las madres tienen superpoderes para eso. Lo metí en la cocina. Venga, empecemos con algo sencillo. Huevos revueltos. Yo puedo freír un huevo, dijo él, seguro de sí mismo. Sí, ¿cuántas veces crees que lo he visto en películas? Crucé los brazos, divertida. Las películas no cuentan, señor Harper. Enséñame. Le di una sartén, aceite y 2 huevos. Él los miró como si fueran equipo de laboratorio. Primero, enciende la vitrocerámica. Le instruí. Giró el botón. Las llamas saltaron demasiado alto. Más bajo, señor Harper. La idea es cocinar, no prender fuego a mi cocina. Ajustó la llama, vertió el aceite, esperó a que se calentara. Bien. Cogió el primer huevo. ¿Cómo rompo esto sin hacer un desastre en el borde de la sartén? Con suavidad, le golpeó el huevo a la sartén. Demasiado fuerte. La cáscara se hizo añicos, cayendo en el aceite caliente junto con la clara y la yema. Uy, señor Harper, el huevo debe salir de la cáscara, no llevarla de paseo. Me estaba divirtiendo como nunca. Déjame intentarlo otra vez. El segundo huevo fue peor. Carlos falló la sartén por completo, dejando que la yema y la clara se escurrieran por la encimera. Yo no pude contener la risa. Eres un peligro público en la cocina. No es tan fácil como parece, protestó él, limpiando el desastre. Ven aquí. Me acerqué, cogí otro huevo. Así es como se hace. Me puse a su lado, guiando su mano para que rompiera el huevo correctamente. Noté su perfume suave, la forma en que sus dedos eran delicados pero firmes. Por un momento, me olvidé por completo del huevo. Señor Harper, ¿está prestando atención? Lo siento, es que huele muy bien. Se sonrojó ligeramente, pero no se apartó. Concéntrese en la comida, señor Harper. Después de media hora, 3 huevos desperdiciados y una cocina que parecía una zona de guerra, Carlos finalmente consiguió hacer algo que vagamente se parecía a unos huevos revueltos. No están terribles, dije después de probarlos, intentando no hacer una mueca. No me mientas. Dijiste que era importante ser honesto. Están bastante mal, admití, riendo. Pero es tu primer intento. Todos empezamos por algún sitio. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, comiendo huevos ligeramente quemados y hablando. Por primera vez sentí que él estaba relajado. No necesitaba impresionar a nadie. No necesitaba ser Carlos Harper, el millonario. Podía ser él mismo. María, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me ayudas? Después de lo que hice. Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, le dije mirándolo. Y porque por primera vez veo que de verdad estás intentando cambiar. ¿Cómo lo sabes? Un hombre que nunca ha cogido el metro en su vida y acepta ser humillado por unos huevos revueltos, está claramente pasando por una transformación. Sonreí, o teniendo una crisis nerviosa. No estoy segura todavía. Él se rió. Por primera vez en semanas, se sentía realmente feliz. Gracias por darme esta oportunidad. Es demasiado pronto para eso. Mañana trabajaremos con la lavadora.
Eso podría ser peligroso para tu ropa. Absolutamente. Nos reímos juntos, y me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. La barrera de jefe y empleadas estaba cayendo. Éramos solo dos personas conociéndose. Cuando se levantó para irse, lo acompañé a la puerta. Señor Harper. Sí, mi nombre es María. Puedes llamarme solo María. Solo si dejas de llamarme señor Harper. Mi nombre es Carlos. De acuerdo, Carlos. Nos miramos un momento. El aire entre nosotros se sentía diferente. Bien. Él se inclinó ligeramente y yo no me aparté. El beso fue suave, vacilante al principio, luego más seguro. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos. Buenas noches, María. Buenas noches, Carlos. Bajó las escaleras del edificio sintiéndose un hombre completamente diferente. Por primera vez en su vida, se había ganado algo que de verdad importaba. 2 días después, mientras trabajaba en la oficina con una sonrisa que no podía ocultar, sonó su teléfono. Un mensaje de texto de un número que conocía muy bien, pero que esperaba no volver a ver. Hola, amor, estoy de vuelta en Madrid. ¿Qué tal una cena esta noche? Tengo noticias. Besos, Victoria. Carlos se quedó mirando el mensaje de Victoria por lo menos 5 minutos, como si las palabras pudieran cambiar mágicamente en la pantalla. No lo hicieron. Su exnovia había vuelto y él sabía exactamente lo que eso significaba. Problemas. Yo, mientras tanto, no tenía ni idea de la tormenta que se acercaba. Al día siguiente, quedé con Carlos. Después de ese beso, estaba, no sé, ilusionada, supongo. Me dijo que quería llevarme a cenar, un sitio sencillo. Le pregunté si conocía alguno, y me dijo que Jorge, el de la cafetería, le había recomendado una pizzería en Malasaña. Me sorprendió. ¿Has vuelto a la cafetería de Jorge? Él se sonrojó un poco. Sí, he ido todos los días de esta semana. El café está muy bueno y me ha enseñado algunas frases en griego. Lo miré y la verdad es que sentí algo cálido en el pecho. Quizás, quizás de verdad. Vale, pero mi parte la pago yo. María, no discutas. ¿Es la mitad o no voy? Justo cuando él iba a responderme, escuché el sonido de unos tacones caros por el pasillo, ese tac-tac-tac que anunciaba a alguien que sabe dónde va. Victoria Langley entró como si fuera dueña del lugar, que en su mundo casi lo era. Rubia perfecta, un vestido rojo que valía más que mi sueldo de varios meses, y una sonrisa de esas que te cortan al mirarlas. Carlos, cariño. Se fue directa a él, ignorándome por completo. No contestaste mi mensaje. Pensé que quizás estabas demasiado ocupado para mirar el móvil. Carlos se levantó. Victoria, no te esperaba aquí. Las sorpresas son más divertidas, ¿no crees? Entonces me vio. Yo había dejado de organizar papeles y los observaba con curiosidad. Oh, lo siento, no me di cuenta de que tenías compañía. La forma en que dijo compañía me hizo sentir pequeña, como si fuera un bicho raro. Victoria, ella es María. María, Victoria. Le tendí la mano. Encantada, señora Langley. Ella miró mi mano como si fuera una serpiente venenosa, pero me dio un apretón rápido y casi inexistente. El placer es mío, querida. Debes ser nueva aquí. No recuerdo haberte visto en mis visitas anteriores a Carlos. Llevo unas semanas trabajando aquí, le respondí, con la voz más plana que pude. Ah, ya veo. Victoria echó un vistazo alrededor, como inspeccionando la decoración. Carlos siempre ha sido generoso con el personal. Es admirable lo mucho que se preocupa por los menos afortunados. La condescendencia me hizo sentir un nudo en el estómago, pero mantuve mi expresión neutra. Es cierto, me ha enseñado mucho sobre generosidad, dije,
guardando mis utensilios de limpieza. Los dejo para que hablen. Nos vemos luego, Carlos. Salí, cerrando la puerta con suavidad. Me quedé con la extraña sensación de que acababa de perder algo importante, algo que ni siquiera sabía que tenía. Carlos, por su parte, se sentía atrapado. La conversación con Victoria fue exactamente como imaginaba. Habló de fiestas, de viajes, de volver a intentarlo. Luego me mencionó a mí, en un tono que me hizo pensar que me consideraba un capricho. Carlos, ¿en serio estás pensando cualquier cosa con esa chica? Le soltó Victoria. Limpia tu casa, no tenéis nada en común. ¿De qué hablaríais en una cena? ¿De productos de limpieza? La rabia me quemaba por dentro al oírle contarlo. Yo no soy un mueble, un objeto. Soy María. No la conoces, dijo Carlos. No necesito, contestó Victoria. Te conozco a ti, conozco nuestro mundo. Victoria, hay una exposición de arte esta noche en el Prado. Toda la gente importante estará allí. Podemos aparecer juntos. Que la gente sepa que hemos vuelto, como en los viejos tiempos. Carlos me contó que en ese momento, las palabras de Victoria lo asfixiaron. Los viejos tiempos eran fiestas llenas de gente que apenas conocía, conversaciones vacías sobre dinero y estatus, relaciones construidas sobre las apariencias. Hace un mes, esa había sido su vida. No sé si es buena idea. Claro que sí. Usa tu esmoquín negro, el Armani que llevaste a la gala del año pasado. Te recogeré a las 8. Después de que Victoria se fue, Carlos me encontró limpiando las ventanas de la recepción. Yo había estado tan centrada en no pensar en nada, en borrar la imagen de esa mujer perfecta, que no lo había oído llegar. Parece interesante, le dije sin mirarlo. María, sobre lo que dijo, no tienes que explicar nada. Mojé el paño en el limpiacristales. Todo el mundo tiene un pasado. Pero no es eso. Victoria y yo rompimos hace meses y ahora ha vuelto. Me giré por fin para mirarlo. Eso pasa. Noté mi propio tono, más distante, más formal. María, ¿qué pasa entre nosotros? Suspiré. Mira, de verdad me gustó conocerte mejor. Me gustó ver que podía ser diferente a lo que imaginaba, pero quizás nos estamos engañando. ¿Qué quieres decir? Venimos de mundos completamente diferentes. Tu ex lo dejó bastante claro. Volví a limpiar el cristal, evitando su mirada. Y quizás tiene razón. No digas eso, me pidió. Tú vas a fiestas que cuestan más que mi sueldo anual. Tienes amigos que probablemente ni siquiera saben que la gente como yo existe. Dejé de limpiar. No puedo competir con eso. No tienes que competir. Sí, sí tengo. Me aparté cuando intentó acercarse. Y la verdad es que tendrás que elegir, Carlos. No puedes vivir en ambos mundos para siempre. Recogí mis cosas y me dirigí al ascensor. María, espera. Suerte en la exposición esta noche, Carlos. Seguro que será maravillosa. Las puertas del ascensor se cerraron. Sentí que acababa de perder algo mucho más valioso que cualquier obra de arte. La sensación de haberlo perdido sin ni siquiera haberlo tenido me dejó un vacío enorme. Los 3 días siguientes fueron un infierno. Carlos intentó hablarme, pero yo lo evitaba. En los pasillos, si nos cruzábamos, lo saludaba con un «Buenos días, señor Harper», educado, y seguía mi camino. Me dolía tratarlo así, pero necesitaba espacio. Necesitaba que él entendiera. Él fue a la exposición con Victoria, por lo que me contaron, y luego salió en los periódicos. Lo del regreso de la pareja dorada fue la gota que colmó el vaso. Ahí estaba él, sonriendo para las cámaras con ella, la noticia de su reconciliación.
Sentí una punzada de alivio, de confirmación. Era lo que yo sabía. Él volvió a su mundo. Pero también sentí una desilusión, no sé. Era extraño sentir ambas cosas. No recuerdo si fue ese día o el siguiente, pero Victoria volvió a aparecer, esta vez con dos amigas, Jennifer y Amanda. Más rubias, más perfectas, más todo. Vinieron al despacho de Carlos para una supuesta comida, pero era evidente que venían a marcar territorio. ¡Sorpresa!, exclamó Victoria radiante. Les conté a Jennifer y Amanda lo vuestro. Estamos tan contentas de lo vuestro. Carlos la miró, confuso. Él intentó desmentirlo, pero Victoria lo interrumpió, agarrándole el brazo posesivamente. Carlos siempre ha sido tímido para estas cosas, pero no se puede negar, cariño. Las fotos salieron en el periódico esta mañana. Me mostró su teléfono. Ahí estaban él y Victoria, sonriendo para las cámaras, ella elegantemente colgada de su brazo. El titular decía: La pareja de oro vuelve. Carlos Harper y Victoria Langley reavivan el romance. Yo aparecí con una bandeja de cafés. No esperaba visitas. Lo siento, no sabía que tenía compañía. Dije, con la vista baja. No, está bien, pasa, dijo Carlos, rápido. Las tres mujeres me miraron como si fuera un objeto curioso. Ah, es la chica de la limpieza, dijo Amanda con una falsa dulzura. ¿Qué tal, querida? Bien, gracias, respondí, dejando las tazas en la mesa con cuidado profesional. Victoria nos contó tu situación, dijo Jennifer, inclinando la cabeza con pena. Debe ser muy difícil para ti, trabajando tanto para mantener a tu familia. Sentí mi mandíbula tensarse, pero mantuve la expresión neutra. Me las arreglo bien. Gracias por su preocupación. Claro que sí, querida, dijo Victoria, sonriendo condescendientemente. Y es tan admirable como Carlos se preocupa por el personal. Siempre ha tenido un corazón tan generoso. La palabra personal fue como una bofetada. Me tensé, pero terminé de servir el café en silencio. Por cierto, continuó Amanda, como si yo no estuviera allí. Carlos, viste que los Blanco venden su casa en Marbella. Sería perfecta para vosotros dos como casa de verano. ¿Casa de verano?, repitió Carlos aturdido. Para después de la boda, claro, dijo Jennifer, riendo. No tiene sentido fingir que no estáis pensando en ello. Vosotros siempre estuvisteis destinados el uno para el otro. Miré a Carlos, luego a las tres mujeres, y finalmente a la puerta por donde me iría. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y vi algo en sus ojos, no sé, quizás un rastro de vergüenza, pero en los míos él vio resignación. Con permiso, dije en voz baja, saliendo de la habitación. Escuché a las tres mujeres seguir hablando de bodas y casas, pero ya no les prestaba atención. Me sentí como si hubiera aceptado una derrota. Carlos, sin embargo, se dio la vuelta. No lo escuché, pero después me lo contaron con todo detalle. José, el camarero, y Ann, la otra chica de la limpieza, se quedaron escondidos escuchando el cotilleo. Me dijeron que Carlos se levantó de golpe. En realidad, no estoy bien, y necesito dejar algo claro. Victoria, no estamos juntos. Su voz resonó en la oficina. Las tres se quedaron mirándolo como si hubiera anunciado que se mudaba a Marte. No estamos saliendo, no vamos a volver, no estamos planeando una boda ni comprando casas, continuó Carlos, sintiéndose extrañamente libre con cada palabra. Fuimos a una fiesta juntos, eso es todo. Victoria se puso roja de vergüenza. Carlos, no seas ridículo. Estás teniendo un momento. No estoy teniendo un momento, estoy siendo honesto por primera vez en meses. ¿Honesto sobre qué?, preguntó Jennifer. Carlos miró a la puerta por la que yo había salido.
Estoy enamorado de otra persona. El silencio fue ensordecedor. Victoria se puso pálida. ¿Estás hablando de la empleada?, preguntó con incredulidad. Estoy hablando de María, la corrigió Carlos. Y tiene un nombre. Carlos Harper, has perdido completamente la cabeza, explotó Victoria. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio, me dijo él, dirigiéndose a la puerta. Y ahora, con permiso, necesito ir detrás de la mujer que amo. Si sales por esa puerta, ahora mismo, le gritó Victoria, todo el mundo se enterará de esto. Mañana saldrá en todos los periódicos. Tu reputación estará arruinada. Carlos se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Victoria, mi reputación ya estaba arruinada. Solo que no lo supe hasta que conocí a alguien que me enseñó quién podría ser realmente. Salió, dejándolas atónitas. Me encontró en la azotea, mirando la ciudad a través del grueso cristal. Cuando se acercó, me giré. Él vio que había estado llorando. Carlos, no tienes que explicarte. Entiendo la situación. No, no entiendes, dijo, acercándose. Acabo de terminar con Victoria delante de sus amigos, de forma muy pública y muy clara. Me quedé parpadeando, sorprendida. ¿Hiciste qué? Les dije que estoy enamorado de ti y que no me importan los periódicos, los chismes o lo que nadie tenga que decir al respecto. Carlos, negué con la cabeza. No sabes lo que estás haciendo. Mañana te arrepentirás. No me arrepentiré. Cogió mis manos. María, estas últimas semanas me has enseñado que hay una forma diferente de vivir. Me enseñaste que puedo ser una mejor persona. Pero tu mundo, mi mundo, que se vaya al infierno mi mundo. Se rió. Perdón por el lenguaje, pero es verdad. Quiero construir un mundo nuevo contigo. Me miró fijamente y pude ver la batalla en sus ojos. Carlos, me gradúo en 2 meses, le dije finalmente. ¿Y eso es malo? Es que no puedo meterme con alguien que todavía está averiguando quién es. Suspiré. Acabas de salir de una relación de 2 años. Tuviste una discusión pública con tu exnovia. Todo tu círculo social probablemente está hablando de ti ahora mismo. Me di cuenta de a dónde iba. ¿Crees que estoy siendo impulsivo? Creo que estás pasando por una transición muy intensa, me dijo suavemente, sosteniendo mis manos. Y no puedo ser parte de tu confusión, Carlos. No ahora mismo. Por favor, necesito concentrarme en mi graduación, en mi futuro. Se apartó suavemente. Y tú necesitas estar seguro de quién quieres ser realmente por tu cuenta. Sentí que el mundo se me venía encima, pero al mismo tiempo comprendí la sabiduría de sus palabras. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No lo sé. Me dio una sonrisa triste. Quizás cuando estés seguro de que puedes vivir sin necesitar la aprobación de nadie. Podremos intentarlo de nuevo. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y Carlos, gracias por defenderme abajo. Eso significó mucho para mí. Después de que se fue, me quedé sola en la terraza, mirando una ciudad que de repente se sentía diferente a como la veía esa mañana. Estaba segura de que su teléfono ya estaría vibrando con llamadas de amigos escandalizados, de que los periódicos de mañana serían despiadados, de que su vida social nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en su vida, no le importó en absoluto. Los días siguientes fueron exactamente como Carlos había esperado, solo que peores. Su teléfono no dejaba de sonar, pero él se negaba a contestar. Las páginas de Sociedad tuvieron material para días con la historia de la escandalosa ruptura entre él y Victoria. Harper, el escándalo, cambia una heredera por su empleada. Leí en un titular que Ana me mostró en el móvil.
Carlos tiró todos los periódicos a la basura sin leer los artículos completos. Por primera vez en su vida, no le importaba lo que la gente escribía sobre él. Lo que realmente le molestaba era mi ausencia. Yo había pedido un traslado temporal para trabajar en otra planta del edificio, diciendo que sería más profesional mantener cierta distancia hasta que las cosas se calmaran. Él intentó respetar el espacio que le pedí, pero fue más difícil de lo que imaginaba. Se despertaba pensando en mí, pasaba el día preguntándose cómo estaba, y se dormía recordando cómo me reía de sus desastres en la cocina. Fue durante una de esas noches de insomnio que Carlos tuvo una idea. Si yo quería que demostrara quién era realmente, eso era exactamente lo que haría, pero no con palabras ni gestos románticos, sino con acciones reales. A la mañana siguiente, llamó a su abogado personal, Roberto. Necesito establecer una fundación. ¿Qué tipo de fundación, señor Harper? Para ayudar a estudiantes universitarios de bajos recursos. Quiero ofrecer becas, apoyo para gastos médicos familiares, programas de tutoring, lo que sea necesario. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Puedo preguntar qué le llevó a esta decisión? Carlos sonrió para sí mismo. Digamos que conocí a alguien que me mostró el verdadero valor de la educación y el trabajo duro. Las siguientes 2 semanas, Carlos se entregó al proyecto como nunca antes se había comprometido con nada. Pasó días estudiando otras fundaciones, consultando a expertos en educación y estableciendo criterios para las becas. Quería que fuera perfecta. Quería que realmente cambiara vidas. Más que nada quería hacerlo en secreto hasta que todo estuviera listo. Mientras tanto, yo estaba pasando por los días más extraños desde que empecé a trabajar en la empresa. No ver a Carlos todos los días dejó un vacío que no esperaba sentir. Trabajando en la planta 15, cuidando las oficinas del gerente, me encontraba pensando en él más de lo que quería admitir. ¿Cómo estaba lidiando con el escándalo en las noticias? ¿Se estaba arrepintiendo de su impulsiva decisión de romper con Victoria de forma tan pública? María, ¿estás bien?, me preguntó Sara, una de las recepcionistas. Pareces un poco distraída estos días. Estoy bien, mentí, forzando una sonrisa. Solo concentrada en la universidad. La graduación se acerca. Ah, claro. ¿Cuánto falta? 6 semanas. 6 semanas. Eso parecía una eternidad. Y al mismo tiempo, nada. Yo había soñado con este momento durante años. Pero ahora que estaba tan cerca, sentía una extraña ansiedad. Parte de mí sabía que era por Carlos. Nos habíamos distanciado justo cuando las cosas empezaban a ponerse interesantes entre nosotros. ¿Vas a hacer una fiesta de graduación?, me preguntó Sara. No tengo dinero para una fiesta, me reí. Solo me voy a graduar, me tomaré una foto con mi madre y listo. La sencillez es la clave de la felicidad. Pero incluso intentando mantener mi buen humor, no podía dejar de pensar en Carlos. ¿Estaba bien? ¿Había vuelto a su mundo de fiestas y vida superficial? La respuesta llegó inesperadamente. 3 días después, estaba almorzando en la cafetería de Jorge cuando escuché a 2 mujeres hablar en la mesa de al lado. ¿Viste las fotos de Carlos Harper en la fiesta de Industrias Sterling anoche?, dijo una de ellas. Yo intenté no escuchar, pero era imposible. Sí, estaba increíble como siempre, y con esa morena despampanante, Amanda Sterling. Parece que se le pasó todo el rollo con la exnovia y la empleada bastante rápido. Claro que sí. Los hombres como él no se quedan solteros mucho tiempo. Sentí cómo se me apretaba el estómago. Cogí mi teléfono y contra mi buen juicio busqué noticias sobre Carlos Harper.
No tardé en encontrar algo. Ahí estaba él, impecable como siempre, sonriendo para las cámaras junto a Amanda Sterling en un evento corporativo. La foto había sido tomada la noche anterior. Me quedé mirando la imagen durante mucho tiempo. Carlos lucía exactamente igual. Traje caro, reloj brillante, sonrisa perfecta para las cámaras, como si nada hubiera cambiado. Claro, pensé, volvió a su mundo. Era solo cuestión de tiempo. Guardé mi teléfono, perdí el apetito por completo y volví al trabajo con un vacío en el pecho que intenté ignorar. Lo que yo no sabía era que Carlos solo había ido a esa fiesta porque su abogado insistió en que sería importante para el networking de la fundación. Pasó toda la noche aburrido, contando los minutos para poder irse, y se hizo exactamente 3 fotos antes de marcharse temprano. Amanda Sterling había intentado coquetear con él toda la noche, pero Carlos apenas se dio cuenta. Su mente estaba completamente ocupada con los detalles de la fundación y extrañándome. A la mañana siguiente, Carlos estaba en su oficina revisando los documentos finales de la fundación cuando su asistente llamó a la puerta. Señor Harper, el señor Roberto Ellis está aquí. El abogado entró con una carpeta llena de papeles y una sonrisa satisfecha. Carlos, tengo grandes noticias. La Fundación Harper para la Educación ya está oficialmente establecida. Todos los documentos están aprobados. Los fondos iniciales han sido transferidos y podemos empezar a operar la próxima semana. Carlos sintió una ola de satisfacción como nunca antes había sentido. No era la satisfacción de cerrar un gran negocio o comprar algo caro. Era algo mucho más profundo. Genial. ¿Y los criterios de las becas? Exactamente como usted solicitó. Estudiantes universitarios de bajos ingresos con buen rendimiento académico que también trabajen para pagar su educación. Se dará prioridad a aquellos que también apoyen a sus familias. Carlos asintió. Esos criterios me describían a la perfección, aunque él no se lo había mencionado al abogado, y el anonimato garantizado, al menos por ahora. Las becas se otorgarán a nombre de la fundación sin mencionarlo a usted como fundador. Si quiere hacerlo público más adelante, podemos hacer un anuncio oficial. Por ahora, manténgalo en privado. Carlos puso los papeles en un cajón. Roberto, quiero que la primera beca sea para una estudiante específica. Los días siguientes, Carlos se sintió más motivado que en años. Por fin estaba haciendo algo que importaba, algo que podía realmente cambiar la vida de las personas. Al mismo tiempo, me extrañaba constantemente. Quería contarme lo de la fundación. Quería ver mi reacción, compartir este logro con alguien que realmente entendiera lo que significaba. Pero había prometido darme el espacio que pedí. Y si había aprendido algo de mí, era lo importante que era cumplir su palabra. Yo, mientras tanto, estaba inmersa en los últimos preparativos para la graduación. Entre el trabajo, el estudio para mis últimos exámenes y el cuidado de mi madre, apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada vez que veía una foto de Carlos en los periódicos o escuchaba a alguien mencionarlo, sentía un tirón en el corazón. Una parte de mí esperaba, bueno, ni siquiera sabía qué exactamente, quizás una señal de que todavía pensaba en mí. Pero las semanas pasaron y no pasó nada. Es mejor así, me decía a mí misma. Volvió a su mundo. Yo me concentro en mi futuro. Las cosas han vuelto a la normalidad, excepto que nada se sentía normal. La cafetería de Jorge no tenía el mismo encanto sin Carlos preguntando cosas raras del menú. Los huevos revueltos que hacía en casa me recordaban las risas que compartimos en mi cocina. Incluso limpiar las oficinas de la empresa había perdido parte de su significado.
Una mañana, 5 semanas antes de la graduación, recibí una llamada inesperada de la oficina administrativa de la universidad. Señorita Bennett, tenemos buenas noticias para usted. Se le ha concedido una beca que cubrirá todos sus gastos del último semestre, incluida la ceremonia de graduación. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Yo nunca solicité ninguna beca. La Fundación Harper para la Educación la seleccionó en base a su rendimiento académico y situación financiera. Felicidades. Me quedé en silencio un momento. Fundación Harper. El apellido de Carlos. ¿Podría ser? ¿Puedo preguntar quién está detrás de la fundación? Pregunté. Esa información es confidencial, señorita. Solo puedo decirle que es una organización seria enfocada en ayudar a estudiantes como usted. Después de colgar, me quedé congelada en medio de la habitación, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Podía ser una coincidencia. Harper era un apellido común, pero en el fondo sabía que no lo era. Y por primera vez en semanas sonreí de verdad. 3 días después de la noticia de la beca, todavía la estaba procesando. Cada vez que pensaba en la Fundación Harper, sentía una extraña mezcla de esperanza y duda. ¿De verdad Carlos podría haber creado una fundación? ¿O era solo otra forma de controlar mi vida con dinero, como había hecho con las facturas médicas de mi madre? Decidí no hacerme ilusiones. Después de todo, las fotos en los periódicos lo mostraban claramente de vuelta en el mundo de las fiestas y los socialites. La beca podría ser solo una coincidencia de nombres. María, pareces alguien que acaba de ganar la lotería, pero no estás segura de si el boleto es real, me dijo Jorge en la cafetería, entregándome la taza de café de siempre. Esa es una descripción bastante precisa. Me reí, removiendo el azúcar pensativamente. A veces las cosas buenas de la vida vienen con letra pequeña. O a veces solo hacemos las cosas más complicadas de lo que deben ser, dijo Jorge, mientras limpiaba la barra. Te dieron una beca porque te la ganaste, niña. Deja de buscar problemas donde no los hay. Sonreí. Jorge tenía una forma de hacer que los momentos más complicados de la vida parecieran sencillos. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Carlos estaba teniendo la semana más intensa de su vida. La fundación ya estaba en marcha, pero él quería hacer algo especial para mí antes de la graduación. No solo contarme lo de la fundación, sino mostrarme que su transformación era real y duradera. Pasó 3 noches apenas durmiendo, planeando cada detalle. Quería que fuera perfecto. Señor Harper, dijo su asistente entrando en el despacho, el diseñador que contrató está aquí para discutir los detalles del vestido. Que entre. Marcos de Lira era uno de los diseñadores más respetados de Madrid, conocido por crear vestidos únicos para ocasiones especiales. Señor Harper, entiendo que busca algo especial para la graduación de una joven, dijo Marcos, revisando sus notas. ¿Tiene alguna preferencia de color o estilo? Carlos pensó en mí, en mi elegancia sencilla, en lo hermosa que me veía sin ningún adorno caro. Algo que resalte su belleza natural. Nada llamativo ni exagerado. Ella no es de las que le gusta ser el centro de atención. Entendido. ¿Y el presupuesto? No hay límite, pero quiero que se sienta especial, no caro. ¿Sabe a lo que me refiero? Marcos sonrió perfectamente. Crearé algo único con una elegancia discreta. Los días siguientes, Carlos también trabajó en una carta. Escribió, rompió y reescribió al menos 15 versiones. ¿Cómo poner en palabras todo lo que había cambiado en su vida? ¿Cómo explicar que alguien lo había inspirado a convertirse en una mejor persona? Finalmente, logró escribir algo que le pareció sincero. María,
Tú me enseñaste que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es. Me enseñaste que la verdadera generosidad no viene de extender cheques, sino de las acciones. Y más que nada, me enseñaste que el verdadero amor no se trata de impresionar a alguien. Se trata de convertirse en alguien digno de ser amado. La fundación es solo el comienzo. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tenías razón al creer que yo podía cambiar. Carlos colocó la carta junto con los documentos de la fundación. Todo sería entregado con un vestido el día de la graduación. Yo, mientras tanto, terminaba mis últimos días en la universidad con emociones encontradas. Por un lado, estaba orgullosa de finalmente obtener el título que había soñado durante tanto tiempo. Por el otro, sentía que algo importante faltaba. ¿Vas a traer a alguien a la ceremonia?, me preguntó mi mejor amiga, Jessica, durante un descanso entre clases. Solo a mi madre, le dije, mientras organizaba mis libros en la mochila. Apenas puede andar, pero me dijo que no se perdería mi graduación, aunque tuviera que venir en silla de ruedas. ¿Y qué hay de ese tipo rico que mencionaste algunas veces, Carlos? Hice una mueca. Eso fue solo una fase. Él volvió a su pequeño mundo. ¿Estás segura? Porque por la forma en que hablas de él, suena como si todavía... Jessica, algunos cuentos de hadas no tienen finales felices. La corté, pero sin amargura. Y está bien, la vida real es mejor que los cuentos de hadas. De todos modos, un viernes por la mañana, una semana antes de la graduación, me estaba preparando para ir a trabajar cuando alguien llamó al timbre. Era un repartidor con una caja grande y elegante. Entrega para Maria Bennett. No he pedido nada. Comprobó la dirección. ¿Está seguro de que es para mí? Nombre y dirección coinciden, señora. Y ya está pagado. Firmé desconcertada. Metí la caja dentro y la abrí con cuidado. Dentro había un vestido que literalmente me dejó sin palabras. Era hermoso de una manera que nunca había visto antes. Ni llamativo ni cubierto de brillos. Era elegante, sofisticado, en un verde esmeralda que resaltaba mis ojos. La tela era suave y fluida, y aun sin probármelo, sabía que me quedaría perfecto. Junto al vestido había un sobre. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta de Carlos, junto con todos los documentos de la Fundación Harper para la educación. Leí la carta 3 veces antes de poder comprender completamente lo que significaba. Carlos no había vuelto a su viejo mundo. Había creado una fundación. Había pasado semanas trabajando en secreto para ayudar a estudiantes como yo, y había escrito una de las cartas más hermosas que jamás había leído. Por un momento, sentí una oleada de emoción tan fuerte que apenas podía respirar. Luego la realidad se impuso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, justo cuando estaba empezando a superarlo, aceptando que veníamos de mundos diferentes, aparecía él con un gesto tan hermoso? Miré el vestido, luego la carta, luego los documentos de la fundación. Era hermoso, era generoso, era exactamente el tipo de cosa que mostraba que Carlos había cambiado de verdad, pero también era aterrador. «Madre mía, María, ¿qué vestido es ese?», dijo mi madre, entrando en la habitación, apoyándose en su bastón. «¿De dónde salió eso?». «¿De Carlos?». Sostuve la carta contra mi pecho. «Mamá, él creó una fundación para ayudar a estudiantes. La beca que obtuve vino de él». Mi madre se sentó en el sofá, estudiando mi rostro. «¿Y cómo te sientes con eso?». Confundida. Me senté a su lado. «Mamá, ¿y si está haciendo esto por culpa? ¿Y si es solo una forma elaborada de despedirse con gracia? ¿O y si es porque realmente ha cambiado y está enamorado de ti?», sugirió. Miré el vestido de nuevo. Era demasiado perfecto para ser un adiós. Había sido elegido con tanto cuidado, con tanto pensamiento,
pero al mismo tiempo era demasiado caro para que yo lo aceptara fácilmente. Mamá, no sé si puedo ponerme esto. Suspiré. Es demasiado, demasiado. ¿Demasiado qué? ¿Demasiado bonito? ¿Demasiado caro? ¿Demasiado perfecto? Mi madre se rió suavemente. María, hija mía, a veces complicas las cosas sencillas. El joven te hizo un bonito regalo para una ocasión especial, si te gusta. Y por lo que veo, te gusta. Acepta el regalo. Pero, ¿y si es un adiós? ¿Y si no lo es? Me quedé en silencio mirando la carta en mis manos. ¿Vas a ponerte el vestido? Me preguntó mi madre con dulzura. No lo sé, doblé la carta con cuidado. Necesito pensar. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, mirando el vestido colgado en mi armario y releyendo la carta de Carlos. Una parte de mí quería creer que era real, que había cambiado, que la fundación era sincera, que el vestido era una declaración de amor. Otra parte tenía miedo de ser engañada de nuevo, miedo de descubrir que era solo otro intento de impresionarme con dinero. A la mañana siguiente hice lo que siempre hacía cuando me sentía confundida. Fui a trabajar, pero cuando llegué a la oficina, me enteré por Sara, la de recepción, de que Carlos se había ido de viaje de negocios y no regresaría hasta después de la graduación. Sentí que el corazón se me encogía. Había enviado el vestido y había desaparecido. No iba a estar en mi graduación. No estaría allí para explicar la carta, para hablar de la fundación, para dejar claras sus intenciones. Esa tarde, sola en casa, miré el vestido una vez más y finalmente comprendí lo que significaba. No era una declaración de amor, era un adiós elegante. Carlos había creado la fundación por culpa. Había enviado el vestido como un último gesto amable, y ahora se estaba alejando para siempre. Me senté en mi cama, y por primera vez desde que conocí a Carlos Harper, lloré de verdad. La noche de graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté ese sábado por la mañana con una extraña mezcla de emoción y tristeza. Era el día que había soñado durante 4 años, pero no me sentía como creía que lo haría. María, ¿vas a ponerte el vestido verde? Me preguntó mi madre durante el desayuno, intentando sonar casual. No lo sé, mamá. Moví los huevos revueltos en mi plato sin mucho apetito. Cariño, pasaste 4 años trabajando duro para llegar a este día. Mereces usar algo especial. Yo sabía que mi madre tenía razón, pero ponerme el vestido de Carlos se sentía como admitir algo que no estaba lista para admitir, que todavía tenía esperanza. Alrededor de las 3 de la tarde, empecé a prepararme. Me duché, me hice las uñas, probé varios peinados. Claramente, estaba posponiendo la decisión sobre el vestido. Finalmente, a las 5, me paré frente a mi armario, mirando mis 2 opciones. Un sencillo vestido negro que había comprado el año anterior, o el verde esmeralda que Carlos había elegido para mí. María, me llamó mi madre desde la habitación de al lado. Si no te decides pronto, llegaremos tarde. Está bien, le respondí, cogiendo el vestido verde. Si esto era un adiós, al menos sería memorable. Cuando me miré en el espejo después de vestirme, tuve que admitirlo. Carlos tenía buen gusto. El vestido me transformaba sin cambiarme. Resaltaba mi belleza natural sin ser demasiado, como si hubiera sido hecho solo para mí, que muy probablemente lo había sido. ¡Ay, Dios mío, Marí!, exclamó mi madre, apareciendo en el umbral, apoyándose en su bastón, con lágrimas en los ojos. Estás preciosa. Gracias, mamá. La ayudé a sentarse en la cama. ¿Cómo te sientes? ¿Estás segura de que puedes ir? Cariño, no me perdería tu graduación por nada del mundo.
aunque tuviera que pedir una silla de ruedas. Nos reímos juntas y por primera vez ese día me sentí realmente feliz. La ceremonia de graduación se celebró en el gran salón de un hotel de lujo en el centro de Madrid. Era un espacio elegante, con arañas de cristal y decoración clásica, pero no demasiado ostentosa. Cuando mi madre y yo llegamos, la sala ya estaba llena de graduados y sus familias. La energía festiva en el aire era contagiosa. María. Jessica corrió hacia mí con un bonito vestido rosa claro. Estás increíble. ¿De dónde sacaste ese vestido? Es una larga historia, sonreí, ayudando a mi madre a encontrar un asiento cerca del escenario. Bueno, quien te lo dio tiene un gusto excelente. La ceremonia comenzó puntualmente a las 7. Escuché los discursos del decano, los profesores, los invitados de honor, pero mi mente estaba en otra parte. No dejaba de mirar hacia la entrada, una pequeña parte de mí todavía esperando que Carlos apareciera. Cuando llegó el momento de recibir mi diploma, subí al escenario con el corazón latiéndome con fuerza. No por nervios, sino porque me di cuenta de que esto estaba sucediendo de verdad. Después de tantos años trabajando de día y estudiando de noche, por fin me graduaba. María Charlotte Bennett, licenciatura en Administración de Empresas con honores, anunció el decano. La sala aplaudió y escuché a mi madre animarme desde el medio de la audiencia. Sonreí, saludé y por primera vez en semanas me sentí completamente presente en el momento. Después de la ceremonia formal, comenzó la parte social. Música, bailes, familias charlando, fotos con compañeros. Yo intenté divertirme, pero no podía dejar de notar a todas las parejas a mi alrededor. Jessica bailaba con su novio de 2 años. Roberto, uno de mis compañeros, estaba con la novia que lo había apoyado durante toda la universidad. Incluso Kevin, el chico más tímido de nuestro grupo, estaba con una chica que lo miraba como si fuera el hombre más interesante del mundo. ¿Por qué esa cara tan larga en tu propia fiesta de graduación? Me preguntó Jessica, apareciendo a mi lado sin aliento de tanto bailar. No tengo cara larga, forcé una sonrisa. Solo estoy reflexiva. Estás pensando en Carlos. Estoy pensando en muchas cosas. Jessica me estudió un momento. Sabes, María, a veces la gente hace las cosas por razones que no esperamos. ¿Qué quieres decir? Quizás el vestido no es un adiós. Quizás es una invitación. Antes de que pudiera responder, la música se detuvo de repente. Hubo un murmullo en la sala mientras todos se giraban hacia la entrada. Seguí sus miradas y sentí que el corazón se me paraba. Carlos Harper estaba de pie en la entrada del salón, con el traje más elegante que jamás había visto. No era llamativo, era simplemente perfecto. Me estaba mirando directamente a mí, ignorando a las otras 300 personas en la sala. Dios mío, susurró Jessica a mi lado. ¿Es él? Yo no pude responder. Me quedé congelada, viendo cómo Carlos caminaba lentamente por la sala hacia mí. La gente se apartaba instintivamente, creando un camino, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Cuando llegó lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver claramente sus ojos, Carlos sonrió. No la sonrisa practicada que había visto en las fotos de los periódicos, sino la real, la que había llegado a la mar. «Hola, María», dijo simplemente. «Hola, Carlos», logré responder, todavía en estado de shock. «Creía que estabas de viaje». Lo estaba. Volví esta tarde. Miró alrededor del salón, luego volvió a mirarme a mí. No me perdería tu graduación por nada del mundo. Toda la sala nos estaba mirando ahora, pero ni yo ni Carlos parecíamos notarlo. Estás preciosa, dijo Carlos, y había algo diferente en su voz,
una especie de certeza que nunca había oído antes. Gracias por el vestido. Intenté mantener la voz firme. Era demasiado bonito para rechazarlo. María, necesito decirte algunas cosas, dijo Carlos, acercándose delante de todo el mundo, porque quiero que todo el mundo lo sepa. Carlos, no. Déjame hablar. Respiró hondo y noté que estaba nervioso. Hace 4 meses estaba completamente perdido. Rico, sí. Exitoso en los negocios, sí. Pero completamente vacío por dentro. La gente de cerca empezó a moverse un poco más, curiosa, pero manteniendo una distancia respetuosa. Luego entraste en mi vida y lo cambiaste todo. Carlos continuó, su voz volviéndose más firme. Me enseñaste que el dinero no compra el carácter. Me mostraste que la verdadera generosidad viene del corazón, no de la cartera. Y me enseñaste que el amor verdadero significa convertirse en una mejor persona, no intentar impresionar a alguien. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. La fundación fue solo el comienzo. María, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tenías razón sobre mí, que puedo ser mejor. Carlos me cogió las manos. Quiero construir una vida con sentido. Quiero ayudar a la gente de la misma manera que tú me ayudaste a mí. Y sobre todo, quiero hacer todo eso contigo a mi lado. La sala se había quedado en completo silencio. Incluso la música se había detenido. Para sorpresa de todos, especialmente mía, Carlos se arrodilló justo en medio de la sala. María Charlotte Bennett, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. ¿Quieres casarte conmigo? La sala estalló en susurros de sorpresa y emoción. Escuché a mi madre llorar de alegría en algún lugar entre la multitud. Escuché a Jessica chillar de emoción justo a mi lado. Pero todo lo que podía ver eran los ojos de Carlos, esperando mi respuesta. Carlos, comencé, y mi voz se quebró. Sé que es una locura preguntarte esto aquí y ahora, el día de tu graduación, dijo rápidamente. Pero he pasado semanas intentando planear el momento perfecto. Y luego me di cuenta de que cualquier momento contigo es perfecto. Lo miré de rodillas frente a mí, al anillo sencillo pero hermoso en la caja, a la sala llena de gente esperando mi respuesta. Pensé en los últimos meses, en los cambios que había visto en Carlos, en la fundación que había creado, el vestido que había elegido con tanto cariño, la carta que mostraba una transformación genuina. Y sobre todo, pensé en cuánto lo había extrañado en estas últimas semanas. Levántate, le dije finalmente. Carlos pareció confundido, pero se puso de pie. La gente está mirando y sabes lo mucho que odio ser el centro de atención. Sonreí entre lágrimas. Así que sí, Carlos Harper. Dije lo suficientemente alto como para que toda la sala escuchara. Me casaré contigo. La sala estalló en aplausos y vítores. Carlos me deslizó el anillo en el dedo y me besó, mientras 300 personas celebraban con nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos reíamos y llorábamos al mismo tiempo. No puedo creer que hayas hecho esto, negué con la cabeza, en mi graduación, delante de todo el mundo. Quería que supieran que no estoy jugando, dijo Carlos, acunando mi cara entre sus manos, que esto es real, es para siempre. ¿Estás seguro?, pregunté, porque a partir de ahora no hay vuelta atrás a tu vieja vida. ¿Mi vieja vida?, sonrió Carlos. María, mi vida ahora es donde quiera que estés tú. Y finalmente, por primera vez en meses, le creí por completo. Los minutos después de mi sí fueron un torbellino de emoción, abrazos y felicitaciones. Jessica casi me tumba con la emoción. Mi madre reía y lloraba a la vez.
Compañeros de trabajo y gente que apenas conocía se acercaban con sonrisas genuinas para felicitarme. No puedo creer que de verdad hayas hecho esto aquí, le decía a Carlos, negando con la cabeza mientras admiraba el anillo en mi dedo. En mi graduación, delante de medio mundo. Quería que todos supieran que voy en serio, dijo Carlos, arreglándome suavemente un mechón de pelo que se había soltado con la emoción. Además, dices que odias ser el centro de atención. Pero mírate ahora, radiante. ¿Está diciendo que disfruto el drama, señor Harper? Estoy diciendo que está usted radiante, futura señora Harper. Reí sintiendo una ligereza que no había sentido en meses. Futura señora Harper, todavía me estoy acostumbrando a cómo suena eso. Tenemos tiempo, dijo Carlos cogiéndome la mano. Toda una vida. El DJ, sintiendo el momento, puso una canción lenta y romántica. La gente en la sala hizo espacio naturalmente en el centro, creando una pista de baile improvisada. ¿Le gustaría bailar con su prometido?, preguntó Carlos, ofreciéndome su mano. ¿Mi prometido? Repetí la palabra, probando cómo sonaba. Eso me va a llevar un tiempo acostumbrarme. Nos movimos al centro de la sala, y Carlos me atrajo suavemente hacia sus brazos. Apoyé mi cabeza en su hombro, finalmente dejándome relajar por completo. «Sabes», le susurré al oído, «nunca imaginé que mi noche de graduación terminaría con una propuesta, y nunca imaginé que me propondría en matrimonio a alguien que primero me rechazó por champán caro». «¿Te acuerdas de eso?». Levanté la cabeza para mirarlo. «Recuerdo cada palabra que me dijiste desde el primer día», dijo Carlos, haciéndome girar suavemente. «Especialmente lo del agua con burbujas. En mi defensa, sigue siendo agua con burbujas. En mi defensa, tenías toda la razón». Reímos juntos, bailando como si fuéramos las únicas dos personas en la sala. Otras parejas se unieron a nuestro alrededor, pero apenas me di cuenta. Por primera vez en meses, sentí que estaba exactamente donde debía estar. «Carlos», le dije después de unos minutos, «¿puedo preguntarte algo serio?». «Claro». «¿Estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres?». Dejé de bailar por un momento, porque después de hoy no hay vuelta atrás. Todo el mundo se va a enterar. Saldrá en los periódicos mañana. Tus amigos de la alta sociedad hablarán de esto durante meses. Carlos me tomó suavemente la cara entre sus manos. «María, hace 6 meses me importaba lo que los periódicos decían de mí. Hoy la única opinión que me importa es la tuya». «¿Y si te cansas de vivir como la gente normal?», insistí. «¿Y si empiezas a echar de menos las fiestas, las cenas elegantes, esa vida glamurosa?». «¿Quieres la verdad?», sonrió Carlos. «La última vez que me divertí de verdad en una fiesta fue en tu cocina, comiendo huevos quemados y riéndome de tus chistes sobre mis desastres culinarios. Esos huevos estaban realmente horribles. Estaban terribles, pero fueron los mejores huevos que he comido en mi vida». Reí, finalmente permitiéndome creer que esto podría ser real y duradero. «Muy bien, Carlos Harper». Me acerqué más a él. «Si estás seguro, yo también lo estoy». «Estoy seguro». «Entonces, vamos a hacerlo, ¿verdad?», le dije con una sonrisa juguetona. «Pero primero, para que lo sepas, quiero una ceremonia sencilla. Nada de 500 invitados o flores que cuesten más que un coche». «Sencillo suena perfecto. Y, voy a seguir trabajando. No voy a convertirme en una esposa decorativa que pasa el día en la peluquería. No esperaría menos de ti, y si vuelves a ser arrogante o presumido, te recordaré quién eras antes de conocerme. Puedes contar con eso». Carlos rió. «¿Alguna otra condición?». «Sí», me incliné y le susurré al oído. «Tendrás que aprender a cocinar de verdad.
No puedo pasar el resto de mi vida rescatándote de incendios en la cocina. Esa será la parte más difícil de este matrimonio. Volvimos a bailar, perdidos en nuestra propia burbuja de felicidad. Cuando la música se interrumpió de repente por un alboroto cerca de la entrada del salón, la gente comenzó a girarse y murmurar, creando una ola de curiosidad y tensión. ¿Qué está pasando?, pregunté, intentando ver por encima de la multitud. Carlos miró hacia la entrada y su rostro se tensó. ¡Problemas! Victoria Langley acababa de entrar en la sala, flanqueada por dos hombres de traje que no reconocí. Se veía impecable, como siempre, pero había algo diferente en su expresión. No era solo enfado o celos, era fría determinación. «¡Carlos Harper!», gritó Victoria, lo suficientemente alto como para que toda la sala escuchara. «¡Qué coincidencia encontrarte aquí!». Las conversaciones se detuvieron por completo. El DJ, sintiendo la tensión, apagó la música. 300 personas se giraron para presenciar lo que claramente iba a ser una confrontación. «Victoria», dijo Carlos con calma, colocándome un brazo protector alrededor de la cintura. «No estabas invitada». «Oh, no necesito una invitación para decir la verdad». Victoria dio un paso al frente, sus tacones resonando en el silencio. Especialmente cuando esa verdad podría evitar que una joven cometa el mayor error de su vida. Sentí que se me apretaba el estómago. Había algo en la voz de Victoria que sonaba diferente esta vez, menos emocional, más calculadora. «¿De qué estás hablando?», preguntó Carlos. «Estoy hablando de tus tratos con Richardson Holdings, cariño», dijo Victoria con una sonrisa fría. «Y con Blackstone Industries. ¿Recuerdas esas empresas de las que juraste que te habías alejado?». Carlos se puso pálido. «Victoria, no hagas esto». «¿Hacer qué?». «Decir la verdad». Se giró hacia mí. «Cariño, ¿de verdad crees que ese hombre ha cambiado? ¿Que renunció a todos sus negocios turbios para convertirse de repente en un santo?». Uno de los hombres que acompañaban a Victoria dio un paso al frente y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Señorita», se dirigió a mí, «soy un investigador privado. Aquí tengo documentos que prueban que el señor Harper mantuvo inversiones en empresas bajo investigación por lavado de dinero hasta la semana pasada». La sala estalló en susurros de asombro. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso no es verdad», dijo Carlos, pero su voz sonaba demasiado débil para la situación. «¿No es verdad?», se rió Victoria. «Entonces explica estas transferencias bancarias. Explica las reuniones que tuviste con Charles Richardson mientras fingías lanzar tu fundación benéfica». Tiró algunas fotos sobre la mesa más cercana e incluso desde la distancia pude ver a Carlos saliendo de un edificio comercial, claramente en una reunión de negocios. «Carlos», me giré hacia él, buscando en sus ojos algún tipo de explicación. «Dime que no es verdad». «María, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», interrumpió Victoria. «¿Cómo explicas mentirle durante todos estos meses? ¿Cómo explicas usar una fundación benéfica para lavar dinero sucio?». «¡Eso es mentira!», gritó Carlos finalmente, su voz alzándose con rabia. «Victoria, te lo estás inventando». «¿Lo estoy?», se giró hacia el investigador. «Señor Collins, ¿sería tan amable de mostrarle los documentos a la novia?». El hombre caminó hacia mí con el sobre. Miré a Carlos, esperando que protestara, que lo negara, que hiciera algo para demostrar que todo era falso. Pero Carlos se quedó allí, con la mirada de alguien a quien habían pillado con las manos en la masa. «María», intentó acercarse. «Por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». Mi voz salió más fina de lo normal. «¿Que me mentiste? ¿Que la fundación es falsa? ¿Que nunca cambiaste de verdad?».
La fundación es real, insistió Carlos. María, por favor, tienes que creerme. Pero el daño ya estaba hecho. Toda la sala observaba en tenso silencio. Miré a mi alrededor y vi los rostros conmocionados de mis compañeros de clase, la preocupación en el rostro de mi madre y la satisfacción apenas oculta en el de Victoria. Yo comencé, pero mi voz se quebró. Necesito, necesito un momento. Corrí hacia la salida, dejando atrás a 300 personas incrédulas, un Carlos desesperado intentando seguirme y una Victoria victoriosa sonriendo. La graduación, que debería haber sido el día más feliz de mi vida, se había convertido en la peor pesadilla que podía imaginar. Solo llegué hasta el pasillo del hotel antes de que mis piernas cedieran. Me apoyé contra la pared intentando respirar, intentando dar sentido a lo que acababa de pasar. El vestido verde esmeralda, que me había hecho sentir como una princesa, ahora me parecía pesado. El anillo en mi dedo parecía quemarme la piel. Todo lo que había pasado en los últimos meses pasó por mi mente como una película a cámara rápida. ¡María! La voz de Carlos resonó por el pasillo. Por favor, espera. Me giré y lo vi corriendo hacia mí, su traje perfecto ahora ligeramente desaliñado por la prisa. No, levanté la mano. Necesito tiempo para pensar. María, por favor, dame solo 5 minutos. Se detuvo a unos pocos metros, respetando mi espacio. Las cosas no son lo que parecen. No lo son. Solté una risa amarga, porque todo parecía muy claro allí dentro. Documentos, fotos, fechas. Demasiado específico para ser inventado. Exacto, es demasiado específico. Carlos se pasó una mano por el pelo. María, tú me conoces. Sabes en quién me he convertido. ¿De verdad crees que yo haría algo así? Por un momento, dudé. Yo sí conocía a Carlos. Había visto su transformación, sus esfuerzos sinceros por cambiar. Pero las pruebas, ya no sé qué creer, admití. En ese momento, mi madre apareció al final del pasillo, apoyándose en su bastón, claramente preocupada. María, cariño, ¿qué está pasando? Mamá, empecé, pero me interrumpieron las voces fuertes que venían del salón. Eso es, pruébalo, era la voz de Victoria. Si no tienes nada que esconder, muéstraselo a todo el mundo. Eso es exactamente lo que voy a hacer, respondió Carlos con firmeza, su voz resonando por el pasillo. Mi madre, yo e incluso algunos empleados del hotel nos acercamos a la entrada del salón para ver qué estaba pasando. Carlos estaba de pie en el centro de la sala, con su teléfono, ahora conectado al sistema de sonido del hotel. En la gran pantalla que se había usado antes para la presentación de la graduación, comenzaron a aparecer documentos oficiales. Señoras y señores, dijo Carlos, su voz fuerte y clara, voy a responder a cada una de estas acusaciones aquí mismo, ahora mismo. La primera imagen en la pantalla era un documento oficial que mostraba la disolución de una sociedad comercial. Este es el documento oficial que prueba que terminé todos los lazos con Richardson Holdings el 15 de marzo de este año. Carlos señaló la fecha, 3 semanas antes de conocer a María. Un murmullo se extendió por la sala. Victoria parecía visiblemente incómoda. «Eso podría ser falso», gritó. «Podría», asintió Carlos con calma, «pero esto no». La siguiente imagen era una grabación de pantalla de un sitio web oficial del gobierno que mostraba registros comerciales públicos. Aquí están los registros públicos, disponibles para cualquiera, que prueban que me deshice de todas las inversiones cuestionables. Pasó a la siguiente pantalla y ¡pam! Aquí está la documentación oficial de la Fundación Harper para la Educación,
registrada en el Departamento de Organizaciones sin fines de lucro de la Comunidad de Madrid. El investigador que estaba con Victoria se movió incómodo. En cuanto a las fotos, Carlos continuó, su voz ganando fuerza. Esta fue tomada el día que fui a la oficina de Charles Richardson por última vez, no para hacer negocios, sino para entregar personalmente los documentos de disolución de nuestra sociedad. Mostró una foto en su propio teléfono, con marca de tiempo y geolocalización, que mostraba los documentos siendo entregados. Y sobre las supuestas reuniones recientes, Carlos miró directamente a Victoria. Puedo probar dónde estaba en cada una de las fechas mencionadas por el señor Collins. Yo observaba todo desde el pasillo, con el corazón latiéndome rápido. La esperanza crecía dentro de mí, pero todavía me sentía cautelosa. Carlos siguió mostrando documentos, extractos bancarios que probaban inversiones limpias en la fundación, correos electrónicos con abogados, fechas que coincidían perfectamente con su versión de los hechos. Señor Collins, Carlos se giró hacia el investigador. ¿Podría explicar a todo el mundo cómo obtuvo esta información aparentemente confidencial? El hombre se puso rojo. Yo... Fue proporcionada por el cliente. ¿Y quién fue su cliente? No puedo revelar eso. No hace falta. Carlos esbozó una sonrisa fría, porque yo ya lo sé. Mostró una serie de mensajes de texto en la pantalla entre Victoria y alguien identificado solo como Collins. Estos mensajes me los enviaron por error ayer, cuando la señorita Langley intentó enviar instrucciones a su investigador. Carlos leyó en voz alta. Tiene que parecer convincente. Usa las fotos antiguas y mézclalas con fechas recientes. Él no podrá defenderse a tiempo. El silencio en la sala fue ensordecedor. Victoria estaba pálida como un fantasma. Eso es invasión de la privacidad, gritó. No cuando los mensajes se envían a mi teléfono por error. Carlos guardó su teléfono. Señoras y señores, todo lo que vieron aquí hoy fue un intento desesperado de dañar mi reputación y destruir mi felicidad. Miró directamente hacia el pasillo donde yo estaba. María, dijo, su voz más suave ahora, entiendo si no puedes perdonarme por no haberte explicado esto de inmediato. Entiendo si necesitas tiempo para procesar todo, pero quiero que sepas que cada palabra que dije sobre el cambio era verdad. Sentí lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Hay una cosa más, Carlos continuó, ahora hablándome solo a mí, que quería decirte hoy, pero de una manera más privada. Un documento de la fundación apareció en la pantalla. Leí el nombre y sentí que las rodillas se me volvían a debilitar. Fundación Educativa Harper Bennett, dedicada a la memoria y al ejemplo de Rosa Bennett, una mujer de extraordinario coraje que crió a una hija notable mientras enfrentaba las dificultades con dignidad y gracia. Me tapé la boca con las manos. Mi madre, sentada a mi lado, comenzó a llorar. La fundación lleva el nombre de tu madre, María, dijo Carlos, con la voz llena de emoción, porque fue su fuerza y su dignidad lo que inspiró a la mujer increíble en la que te convertiste. Y fue esa mujer la que me enseñó a ser un hombre mejor. En la sala, algunas personas comenzaron a aplaudir. Luego se unieron unos pocos más. En segundos, todo el mundo aplaudía, mientras Victoria y su falso investigador se escabullían discretamente por la salida trasera. Miré a mi madre, que asintió con una sonrisa entre lágrimas. Vamos, cariño, vea por tu prometido. Volví a entrar en la sala, todavía temblando de emoción. Carlos me vio venir y bajó del pequeño escenario improvisado, encontrándome en medio de la pista de baile. Lo siento, le dije suavemente. Lo siento, dudé de ti. No tienes por qué disculparte.
Carlos me tomó la cara. Ella era convincente. Cualquiera habría dudado, pero yo te conozco. Debería haber confiado en lo que sabía de ti. María, me conociste como un hombre arrogante que intentaba resolver todo con dinero. Sonrió. Tiene sentido que necesitaras pruebas de que realmente había cambiado. Y lo hiciste. Le tomé las manos. No solo que cambiaste, sino que tuviste el valor de enfrentar todo esto por mí, por nosotros. Carlos me acercó más. ¿Y por nuestra futura familia? ¿Nuestra familia? Repetí, gustándome cómo sonaba. ¿Eso incluye a mi madre? Especialmente a tu madre. Va a ser mi suegra favorita. Va a ser tu única suegra, tonto. Aún mejor. Nos reímos juntos y finalmente sentí que podía respirar con normalidad de nuevo. Carlos, sí, ¿la fundación de verdad lleva el nombre de mi madre? Sí, y ya aprobó becas para 50 estudiantes en el primer semestre. Sonrió orgulloso. Tu madre va a tener un legado increíble. Miré alrededor del salón, viendo a mis compañeros sonreír, a mi madre llorar de orgullo, y me di cuenta de que no solo me había graduado ese día, había encontrado mi futuro. Así que le dije, jugando con el anillo en mi dedo, ¿cuándo nos casamos? Cuando quieras. ¿Y si quiero mañana? Carlos se rió. Mañana podría ser un poco precipitado, pero bueno, lo haremos funcionar. Estaba bromeando. Lo besé rápidamente. Pero no del todo. No voy a esperar mucho para casarme contigo, Carlos Harper. Yo tampoco, futura señora Harper. Yo tampoco. Y finalmente, después de todos los malentendidos, dudas y obstáculos, estábamos exactamente donde debíamos estar. Juntos. Con la verdad entre nosotros y un futuro brillante por delante. 6 meses después de la graduación, que casi se convierte en un desastre, yo, Maria Harper, todavía me estaba acostumbrando a mi nuevo apellido. Me desperté un sábado por la mañana con olor a algo quemado que venía de la cocina. ¡Carlos Harper!, grité, saltando de la cama. Si vuelves a prender fuego a nuestra cocina, pido el divorcio antes de cumplir un mes de matrimonio. Su voz vino de abajo, ligeramente avergonzado. Técnicamente, no está en llamas, solo muy tostado. Bajé corriendo las escaleras de la casa nueva que habíamos comprado en Carabanchel. No era un ático como el antiguo de Carlos, pero era perfecta. 3 dormitorios, un pequeño jardín donde plantaba tomates y una cocina grande, ideal para las aventuras culinarias de mi marido. En la cocina lo encontré de pie junto a la vitrocerámica, sosteniendo una espátula como un arma, mirando lo que solían ser tortitas. María, en mi defensa, la receta no decía que el calor medio significa cosas diferentes en diferentes cocinas. Carlos, cariño. Le besé la mejilla, intentando no reír. El calor medio significa lo mismo en todas las cocinas. La diferencia es que tienes un don especial para convertir cualquier cosa en carbón. Al menos son consistentes. Él raspó las tortitas quemadas a la basura. ¿Quieres que pida el desayuno a Jorge? Quiero que sigas intentándolo. Saqué los ingredientes de nuevo. Porque cuando tengamos hijos, necesitarán saber que su padre al menos intentó no matarlos de hambre. Cuando tengamos hijos, Carlos se congeló a mitad de movimiento, sonriendo. ¿Es tu forma de decirme algo? Todavía no. Me sonrojé un poco. Pero algún día. Y cuando llegue ese día, necesitarás saber cómo hacer tortitas sin quemar la casa. Pasamos el resto de la mañana intentando hacer un desayuno decente. Carlos logró hacer unas tortitas que estaban solo ligeramente quemadas, lo que para él era prácticamente una obra maestra culinaria. «¿Sabes?», le dije, comiendo una tortita que todavía sabía un poco a humo.
Nunca pensé que pasaría los sábados por la mañana enseñando a un ex millonario cómo no quemar la cocina. Ex millonario. Carlos fingió ofenderse. Todavía soy técnicamente millonario. Solo he cambiado cómo uso el dinero. Y era verdad. En los últimos 6 meses, Carlos había transformado por completo su vida. La fundación ahora atendía a más de 200 estudiantes. Había vendido el ático e invertido el dinero en programas educativos y pasaba más tiempo en colegios públicos que en clubes privados. Hablando de la fundación, me sequé las manos en el delantal. ¿Qué tal la reunión de ayer? El rostro de Carlos se iluminó. Aprobamos becas para otros 50 estudiantes para el próximo semestre. ¿Y recuerdas a Jessica Martínez, esa chica de Vallecas que conocimos el mes pasado, la que quiere ser médico? Sí. Fue aceptada en la Universidad Complutense con una beca completa. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Esos eran el tipo de historias que hacían que todo el trabajo valiera la pena. Eso es increíble, Carlos. Es solo el principio. Me tomó la mano. Roberto dijo que, si seguimos así, podríamos abrir una segunda oficina para la fundación el año que viene. Yo observé a mi marido hablar de la fundación con una pasión que nunca le había visto cuando hablaba de negocios o dinero. Era como si finalmente hubiera encontrado su propósito en la vida. ¿Eres feliz, verdad?, le pregunté. María, hace un año me despertaba todos los días sin saber siquiera para qué servía mi vida, me dijo Carlos, mientras me besaba la mano. Ahora me despierto junto a la mujer que amo en una casa que de verdad se siente como un hogar. Y voy a trabajar sabiendo que estoy haciendo una diferencia en la vida de las personas. ¿Cómo no iba a ser feliz? Esa tarde fuimos a visitar a mi madre, que se había mudado a un piso mejor y más accesible en Carabanchel. Su salud había mejorado drásticamente desde que empezó a recibir el tratamiento adecuado. Entonces, dijo Rosa, mientras nos servía el té a los dos, ¿cuándo voy a tener algunos nietos? Mamá, casi se me cae la taza. ¿Qué? Soy una mujer de 62 años que casi se muere. Me he ganado el derecho a estar ansiosa por los nietos. Carlos rió. Señora Rosa, prometo que cuando estemos listos, usted será la primera en saberlo. ¿A qué esperáis? ¿A una señal del cielo? Estamos esperando a que yo pueda cocinar sin supervisión, respondió Carlos. No puedo arriesgarme a poner a los niños en peligro. Por el amor de Dios, Rosa negó con la cabeza. Yo te puedo enseñar a cocinar en 2 semanas. Problema resuelto. Carlos y yo intercambiamos miradas divertidas. En los últimos meses, Rosa se había convertido no solo en su suegra, sino en algo así como una segunda madre para Carlos. Era la única persona que podía hacerle seguir órdenes sin discutir. 2 horas después, de camino a casa en el metro, Carlos ya era prácticamente un experto en transporte público. Apoyé la cabeza en el hombro de mi marido. ¿En qué piensas?, me preguntó. ¿En cuánto ha cambiado todo?, le dije, mirando por la ventana del tren. Hace un año estaba limpiando tu ático y ni siquiera sabías mi nombre. Sí sabía tu nombre. No, no sabías. Bueno, estaba a punto de descubrirlo. Reí. Carlos, me llamaste la nueva empleada durante 2 semanas. En mi defensa, estaba pasando por una crisis existencial. Y ahora sé exactamente quién soy, dijo, besándome la coronilla. Soy el hombre lo suficientemente afortunado como para estar casado con la mujer más increíble de Madrid. ¿Solo de Madrid?, lo provoqué. Del mundo. Pero no quiero que se te suba a la cabeza. Demasiado tarde, sonreí. Ya lo ha hecho. 2 años después de la boda, en una lluviosa mañana de octubre, estaba en la cocina haciendo café cuando sentí unos brazos familiares rodearme la cintura. Buenos días, señora Harper.
me susurró Carlos al oído. Buenos días, señor Harper. Me giré en sus brazos. ¿Qué se siente al ser padre de un niño de exactamente 3 semanas? Aterrador, admitió. Ayer intenté cambiarle el pañal a Noah y casi tengo que llamar a los bomberos. Es solo un pañal de bebé, Carlos, no una hoguera. Para mí, cualquier cosa que implique doblar tela en una forma específica es un desafío de ingeniería. Nos reímos suavemente, con cuidado de no despertar al bebé que dormía en la habitación de al lado. Noah Harper había llegado al mundo 3 semanas antes, un bebé sano con los ojos verdes de su madre y la determinación obstinada de su padre. Carlos había llorado más que yo durante el parto y desde entonces vivía en un estado constante de asombro por su hijo. ¿Sabes qué es gracioso?, pregunté, acurrucada en los brazos de mi marido. ¿Qué? Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que rechazar la oferta de un millonario de champán caro cambiaría toda mi vida, habría pensado que estaban locos. Y si alguien me hubiera dicho que una empleada que comparó mi champán con agua con burbujas se convertiría en mi esposa y la madre de mis hijos, los habría internado. Pero eso es exactamente lo que pasó. Eso es exactamente lo que pasó. Carlos estuvo de acuerdo. ¿Y sabes algo, María? ¿Qué? El champán sigue sabiendo a agua con burbujas. Estallé en carcajadas. No puedo creer que hayas admitido eso. Admito cualquier cosa por ti, incluso que tus huevos revueltos son mejores que los míos. Mis huevos revueltos son mucho mejores que los tuyos. Eso no es una admisión, es un hecho científico. En ese momento, oímos al bebé llorar desde la habitación de al lado. Voy yo, dijo Carlos. No, déjame a mí. Tú te encargaste del turno de las 2 de la mañana. Vamos juntos. Caminamos juntos hacia la habitación del bebé, que era sencilla pero decorada con cariño. Carlos cogió a Noah, y el bebé dejó de llorar de inmediato. Te adora, le dije sonriendo. Es porque nos parecemos, dos tipos afortunados de tenerte en nuestras vidas. Miré a mi marido sosteniendo a nuestro hijo y mi corazón se llenó de una felicidad tan profunda que casi me dolía. Carlos, gracias. ¿Por qué? Por demostrar que la gente de verdad puede cambiar. Por mostrarme que los cuentos de hadas sí existen, solo que no son lo que esperamos. María, tú eres la que cambió mi vida, dijo Carlos, meciendo suavemente al bebé. Me enseñaste que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con lo que hay en el banco. Y me enseñaste que a veces vale la pena darle a alguien una segunda oportunidad, incluso cuando ese alguien casi quema la casa intentando freír un huevo. Por eso mismo, dije, besando a mi marido y a mi hijo, significa que siempre tendremos historias divertidas que contar. Esa mañana, mientras desayunábamos con Noah durmiendo en los brazos de Carlos, miré alrededor de la cocina de nuestra pequeña casa en Carabanchel. No había mármol italiano ni elegantes arañas de cristal, pero había algo mucho más valioso: amor, risas y una familia construida sobre la confianza y el crecimiento mutuo. Y mientras el sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando a una familia que se había unido de la manera más inesperada, supe que habíamos encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. ¿Y hoy? A saber, a veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces que quizás me equivoqué. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero es nuestra vida la que construimos, con todos sus incendios en la cocina y sus mañanas de café, la que sigue evolucionando. Y eso, supongo, es el verdadero final feliz. Un final que no tiene